Bienvenidos a un nuevo tema que está relacionado con el movimiento. Vamos a ver ahora lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme, definido como MRU, es aquel movimiento que se realiza con velocidad constante y cuya trayectoria es una línea recta. Más adelante vamos a ver algunas características específicas de este movimiento. ¿Dónde lo podemos evidenciar? Un ejemplo claro son las puertas correderas de un ascensor. Generalmente se abren y cierran en línea recta y siempre a la misma velocidad. O también una moto que se mantiene en movimiento recto, en una línea recta, con una misma velocidad. En ese momento estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme. Con el primer concepto que vimos, de que el movimiento rectilíneo uniforme es aquel que tiene su velocidad constante y su trayectoria es una línea recta, esto implica que tanto el espacio recorrido es igual al desplazamiento. Recordemos que el recorrido es la trayectoria que realiza un cuerpo, es la medida que hay en toda esa trayectoria, y el desplazamiento es la medida que hay desde el punto inicial hasta el punto final, en línea recta. Pero como estamos hablando de un recorrido en línea recta, entonces va a ser igual al desplazamiento, la medida que hay desde el punto donde empezó, en este caso el punto A, hasta el punto B, que es donde finalizó. En tiempos iguales se recorren distancias iguales. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un auto que va del punto A al punto B y demora 5 segundos en ir, si regresa a la misma velocidad, también va a tener 5 segundos en volver. ¿Qué quiere decir? Que cada distancia que recorre, la va a recorrer en el mismo tiempo. Si recorre en 5 segundos 20 metros, cada 5 segundos va a ir recorriendo 20 metros, porque su velocidad es constante. Entonces, hay que tener en cuenta que la rapidez y la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme coinciden. ¿Por qué motivo? Porque estamos hablando que la rapidez depende del recorrido de su trayectoria y la velocidad depende del desplazamiento, pero como ambos son iguales, entonces estamos hablando de la rapidez igual a la velocidad. Solamente que hay que tener en cuenta que la rapidez es una magnitud escalar, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial, que nos define la misma distancia, el mismo tiempo, pero la dirección. Entonces tendremos en este caso que en 5 segundos recorre 20 metros para la rapidez y para la velocidad en 5 segundos recorre 20 metros hacia la derecha. Existe una relación matemática, que es una ecuación del movimiento que permite conocer la posición final, la posición X, para cualquier instante de tiempo. Tenemos X, que es la posición en la que se encuentra el objeto en su posición final. X sub 0, que es la posición inicial del objeto. La letra V, que define la velocidad en la que se mueve el cuerpo, y esta velocidad, al ser del movimiento rectilíneo uniforme, al ser uniforme quiere decir que no varía. Por lo tanto, tampoco trabajaremos con aceleración, debido a que la aceleración se define como los cambios de velocidad. Aquí la velocidad es constante. Y la diferencia de tiempo, el tiempo final menos el tiempo inicial. Vamos a ver cómo se usa esta ecuación. Un ciclista parte de 200 metros y hace un recorrido en línea recta durante 40 segundos, a una velocidad constante de 6 metros por segundo. ¿Cuál es su posición final? Tenemos entonces un ciclista que se encuentra a 200 metros y realiza una trayectoria hasta llegar a un punto X que debemos averiguar. Esta trayectoria la realiza en 40 segundos y hace a una velocidad de 6 metros por segundo. Tenemos que averiguar cuál fue su posición final. Para eso usamos nuestra ecuación. Vamos a reemplazar cada valor. Tenemos que X es igual al punto inicial, que es de 200 metros, más la velocidad, que es de 6 metros por segundo, por la diferencia de tiempo, que es de 40 segundos, el tiempo final menos el tiempo inicial, que fue de 0 segundos. Procedemos a hacer la resta de 40 menos 0, que es igual a 40 segundos, y ahora resolvemos 6 por 40, que es igual a 240, y 240 más 200, que es igual a 440. Eso quiere decir que nuestro ciclista quedó a una distancia de 440 metros del punto de partida.
Gráficamente, la representación de velocidad en función del tiempo la podemos ver de esta manera. Podemos ver el tiempo que va aumentando de manera positiva. El tiempo es un valor positivo, pero la velocidad se mantiene siempre en un mismo punto. Quiere decir que no aumenta ni disminuye. Podemos ver que se mantuvo siempre en el mismo punto. Gráficamente, la representación de la distancia en función del tiempo podemos verla primero en una tabla. Si una bola rueda por el suelo describiendo una trayectoria en línea recta y tomamos medidas de su posición en diferentes instantes de tiempo, obtenemos estos valores. Obtenemos 4 puntos: posición 0, 12, 24 y 36 y el tiempo de 4, 25, 46 y 67 segundos. Podemos definir la característica del movimiento rectilíneo uniforme que nos decía que por cada intervalo de tiempo igual va a recorrer la misma distancia. Entonces tenemos la posición que va de 12 en 12, 12 metros, de 12 a 24 hay 12 metros y de 24 a 36 hay 12 metros. Y el tiempo va de 4 a 25, 21 segundos, de 25 a 46, 21 segundos y de 46 a 67, 21 segundos. Podemos definir entonces que esta pelota se mueve cada 12 metros en 21 segundos. Gráficamente podemos verlo de esta forma: la posición versus el tiempo. Mientras el tiempo también va aumentando, la posición también va aumentando. Quiere decir que ambas van aumentando de manera proporcional. Mientras una va aumentando 12 metros, la otra va aumentando 21 segundos, en el caso de la pelota que acabamos de ver. Las ecuaciones que vamos a utilizar para el movimiento rectilíneo uniforme son estas. Dependen todas de la velocidad igual a distancia sobre tiempo, pero el tiempo está despejado de la misma ecuación de velocidad, al igual que la distancia también está despejada. Estas son las 3 ecuaciones fundamentales para este movimiento. ¿Cómo las aplicamos? Vamos a ver unos ejercicios. Un móvil avanza con movimiento rectilíneo uniforme a razón de 5 metros por segundo durante 10 segundos. Calcular la distancia recorrida. Tenemos entonces un auto que se mueve a una velocidad de 5 metros por segundo en un tiempo de 10 segundos y nos piden que calculemos cuál fue esa distancia que recorrió. Obtenemos los datos de nuestro problema: velocidad igual a 5 metros por segundo, tiempo 10 segundos y la distancia que no la conocemos, la vamos a calcular. Tenemos la ecuación de distancia igual a velocidad por tiempo. Simplemente vamos a reemplazar los valores de velocidad y tiempo, que es de 5 metros por segundo por 10. Y obtenemos que la distancia es de 50 metros. Quiere decir que nuestro auto recorrió 50 metros. Una bicicleta avanza con movimiento rectilíneo recorriendo 3 kilómetros en 1500 segundos. ¿Con qué velocidad avanza? Tenemos la bicicleta entonces que no sabemos la velocidad, pero que en un tiempo de 1500 segundos recorrió 3 kilómetros, que convertidos en metros equivale a 3000 metros. Tenemos entonces la velocidad, no la conocemos, el tiempo que es de 1500 segundos y la distancia que es de 3 kilómetros, que para convertirlos a metros, ¿qué hacemos? Multiplicamos simplemente 3 por 1000 y va a ser igual a 3000 metros. La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Reemplazamos nuestros valores. Velocidad igual a la distancia de 3000 metros sobre el tiempo de 1500 segundos. Y al dividir estos dos valores obtenemos que 2 metros por segundo. Esa es la velocidad a la que iba la bicicleta. Y por último, Mario avanza con una velocidad de 20 metros por segundo. Determinar el tiempo que le toma avanzar 2 kilómetros hasta llegar a la bandera. Tenemos entonces los datos de velocidad igual a 20 metros por segundo, el tiempo, que es lo que vamos a calcular, y la distancia, que es de 2 kilómetros. Vamos a convertir primero kilómetros a metros, debido a que la velocidad la estamos trabajando en metros por segundo, y hay que hacer una equivalencia de unidades. Multiplicamos 2 por 1000, que va a ser igual a 2000 metros. Y ahora sí, tenemos que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Reemplazamos los valores de distancia, que es igual a 2000 metros, y el valor de velocidad, que es igual a 20 metros por segundo, que al dividirlo obtenemos 100 segundos. Quiere decir que es el tiempo que demora Mario en llegar hacia la bandera.
Espero que esta explicación te sirva para poder entender el tema y cómo se aplican las diferentes ecuaciones con velocidad, distancia